Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Cesano. Les doy la bienvenida a este módulo, a esta materia de la que me voy a hacer cargo, que es Educación Ambiental en Perspectiva Histórica. Espero que tengamos un trabajo interesante. Les voy a contar algo brevemente de mí. Yo estudié Ecología, me especialicé posteriormente en Gestión Ambiental Urbana y Políticas Públicas Ambientales, también en Transformación Educativa, y he trabajado como educador ambiental durante muchos años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en otros aspectos relacionados con la ecología y la cuestión ambiental. Realmente considero que la educación ambiental es un territorio del saber particularmente importante en esta época tan crítica, de manera tal que le doy la mayor importancia a la materia y a la historia de la educación ambiental, porque necesitamos problematizarla y poder comprender bien cómo se ubica la educación ambiental en el contexto mayor de la educación que se está proponiendo en esta época y de cara a los problemas socioambientales que tenemos por delante. De manera que vamos a tratar de hacer un recorrido histórico por esa genealogía de la educación ambiental, que no tiene tantos años, pero que tampoco nació ayer, por cierto. Y vamos a dividir esta propuesta en 3 módulos que les paso a contar brevemente cuáles son sus títulos y tal vez en qué consiste cada uno. El primero sería Itinerario histórico y político del pensamiento ambiental latinoamericano en relación con la educación ambiental, un abordaje introductorio a las corrientes que lo nutren y lo nutrieron, de 1950 a la actualidad. La idea de este módulo es poder entender cómo surge la educación ambiental, dónde surge y cómo se manifiesta, por decirlo de alguna manera, en el contexto latinoamericano. El segundo módulo se llama Argentina, América Latina y la educación ambiental, avances y deudas. Educación ambiental y educación para el desarrollo sustentable, tensiones epistémicas y prácticas. Aquí la centralidad va a estar puesta en precisamente las tensiones que existen entre 2 modelos de educación ambiental que hace tiempo y en este momento de manera muy significativa disputan por un lado el campo de la educación ambiental como campo del saber y como campo de la práctica educativa, y disputan también una perspectiva ideológica y política de construcción de la educación ambiental. Va a ser particularmente interesante detenerse a pensar en esta disputa, en esta pulseada que se está dando entre 2 maneras radicalmente diferentes de ver la educación ambiental y de pensar para qué sirve, cuál es el horizonte que imaginamos para ella. La tercera unidad se llama Las principales corrientes de influencia contrahegemónica en la actualidad educativa de la región. Implicancias del buen vivir, la ecología política y el pensamiento decolonial en la praxis pedagógica. Alcances y desafíos. Cómo se educa desde los conflictos ambientales y los conflictos ambientales como actos pedagógicos. La idea de este último módulo es poder, habiendo transitado los anteriores y teniendo claramente, bien claro, quiero decir, de qué se trata esto de la educación ambiental, poder empezar a pensar
en otras posibilidades, en otros escenarios, en otras corrientes de influencia que están emergiendo ahora en América Latina, y en los correlatos pedagógicos o pedagógico-didácticos que tienen o que podrían llegar a tener esas nuevas influencias. Centralmente, vamos a pensar en los conflictos ambientales como hechos de la realidad que podemos y debemos, desde la perspectiva en que vamos a trabajar, convertir en hechos pedagógicos. Lo cierto es que la educación ambiental se desarrolla en ámbitos muy diversos y hay un ámbito particularmente rico, desde mi punto de vista, en donde las experiencias de educación ambiental se están dando de manera novedosa, donde los horizontes del pensamiento y de las prácticas emancipatorias se están abriendo de manera muy significativa, y esos escenarios son los escenarios de las luchas ambientales. Hay otro escenario tan importante como este, que es el escenario de la escuela pública, de la escuela de todos, de la educación común, podríamos decir. Y lo es decir, es tan importante precisamente porque se trata del lugar donde la mayor cantidad de personas se educan. Y me estoy refiriendo no solo a la educación básica, es decir, primaria y secundaria, sino también a la educación universitaria. Por la densidad de personas y por la importancia que tienen esos sistemas educativos, ese es el otro escenario donde claramente conviene problematizar el modo en que se está llevando a cabo la educación ambiental. Allí las cosas son más complicadas en el sentido de controvertidas por su posible alcance o, en todo caso, visto al revés, por los enormes obstáculos que el propio sistema educativo, por ser un sistema educativo surgido de la modernidad y bueno, muy al servicio del modelo capitalista, bueno, precisamente le pone trabas a estas propuestas que la educación ambiental está trayendo y que necesariamente son propuestas interpeladoras. Vamos a ver por qué esto de necesariamente. Yo tengo una posición bastante radicalizada en ese sentido, me parece interesante comunicarla. Yo creo que la educación ambiental es inherentemente interpeladora y de alguna manera, si no logra interpelar los hechos fundamentales y los fundamentos mismos del sistema socioeconómico y cultural que venimos transitando y que nos ha llevado al desastre ambiental, entonces hasta podría poner en duda que fuese educación ambiental. En cualquier caso, más allá de cómo la llamemos, no sería conducente al cambio que estamos necesitando. De manera tal que la propuesta de esta unidad es una propuesta fuertemente problematizadora en relación no solo con la teoría, es decir, el modo en que interpretamos la genealogía de la educación ambiental y su manera de ser en América Latina, sino también la problematización que vamos a, por lo menos, iniciar en relación con las prácticas que derivan de estas posibles visiones y su relación estrecha, íntima, con las luchas ambientales que se llevan a cabo hoy en toda América Latina. La propuesta, bueno, va a ser como el resto de las propuestas de esta carrera. Habrá lecturas, habrá material visual probablemente, y habrá debates en el foro que iremos proponiendo
seguramente a través de, bueno, de proposiciones, de preguntas, de material. Está, por supuesto, el espacio abierto a toda discusión que pueda surgir de las inquietudes de todos ustedes. Esto es un espacio de diálogo, esto es un espacio de diálogo de saberes, en el cual hoy a mí me toca estar acá y ustedes ahí, pero en otro momento puede ser de otra manera, y la idea es abrir las mentes y poder problematizar a fondo esa práctica de la educación ambiental que aún necesitamos poder conceptualizar mejor para poder darle la potencia necesaria para que sea verdaderamente transformadora, para que nos ayude a cambiar el mundo, porque en definitiva esa es la finalidad de la educación ambiental, y si no lograra hacerlo, pues sería una pena, estaríamos de alguna manera frente a un fracaso. Creo que vale la pena pensarlo de esta manera. Así que bienvenidos, nos estaremos viendo próximamente.